Quiero hablarle, ¿verdad? De Salmos, capítulo 101. Quiero que leamos el versículo 1, hermanos, y 2. Hoy quiero hablarle de promesa y pacto, ¿sí? Propósito y visión. Amén. Promesa y pacto, esto es una causa, ¿sí? Propósito y visión es un efecto. Sí, y quiero que como vayamos, hermanos, ahí caminando en este bosquejo, ¿verdad? Usted y yo vayamos manteniendo esas palabras en nuestros pensamientos, ¿verdad? Ahí, promesa y pacto, ¿verdad? Que es la causa, ¿sí? Causa y el efecto, propósito y visión, ¿sí? Salmo 101, versículo 1 y 2, ya está ahí conmigo. Si ya me puso el dedito allá los hermanos en casa o ya se distrajeron con el niño o por ir a traer el vaso de agua o ir al baño, ¿verdad? Ok, a ver, ¿estamos ahí todos? ¿Sí? Ok, entonces dice la palabra de Dios de la siguiente manera en Salmo 101, versículo 1 y 2, dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón, dice, andaré en medio de mi casa, dice el salmista. Oramos. Padre, te damos gracias por la hermosa oportunidad que nos das de nuevo de estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque podemos venir delante de ti con corazones contritos y humillados, mi Dios. Reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que te necesitamos en medio, Señor, de nuestras circunstancias, que te necesitamos en nuestras vidas todos los días, mi Dios. Gracias por la hermosa oportunidad que tenemos del día jueves, Señor Dios, hacer asamblea, Señor, a tu nombre, Señor, congregarnos a través, Señor, de este medio, Señor Dios, y a través, Señor, de los que podemos estar aquí, Padre Santo, para bendecir tu nombre, para darte toda la gloria, Señor, y también para escuchar tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder escucharla, Señor, con atención, Padre, y poder vivir una vida diligente todos los días, Señor, siguiendo tu consejo, siguiendo el consejo de tu palabra. Espíritu Santo, habla nuestra vida, Señor, en esta tarde, Señor Dios. Nos ponemos en tus manos, mi Dios. Pedimos que tú hagas, Señor, esa hermosa obra que sabes hacer a través de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, ahí en su casa. Póngase cómodo, pero no tan cómodo. A menos se me vaya a quedar dormido, hermanos. Amén. Sí, ahí, ¿verdad? Agarre el ventilador, ahorita con el calorcito más, ¿verdad? Ahí se siente hasta más acogedor, ¿verdad? Y el ambiente. No se me vaya a quedar dormido, amén. Sí. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, dice el salmista. Y hermanos, en Salmo 108, ¿verdad? Nos habla de una promesa de David a Dios de vivir la vida, vivir su vida y todo lo que le rodea con diligencia. Él está diciendo: yo voy a vivir con diligencia, Señor, delante de ti, porque está hablando y está diciendo: misericordia y juicio cantaré. Voy a cantar de lo que conozco de ti, Dios. ¿Sí? Siempre, hermanos, diciendo en otras palabras, ¿verdad? Que iba a cuidar de vivir rectamente delante de los ojos de Dios y de los hombres, está diciendo con estos dos versículos. ¿Sí? Y de hecho el capítulo 101 habla de esto, hermanos, de vivir una vida recta, de vivir una vida diligente ante Dios y ante los hombres. Y precisamente, hermanos, en estos primeros dos versículos el salmista resalta esta promesa que le hace a Dios, ¿sí? Y se la presenta, hermanos, en tres expresiones. Si usted las pudo ahí notar, lo que le está diciendo, ¿verdad? Que directamente describen su promesa, la promesa del salmista hacia Dios, ¿sí? El compromiso o el pacto del salmista hacia Dios, hermanos. Si lo nota usted ahí,
Está diciéndole: misericordia y juicio cantaré, le dice. A ti cantaré yo, oh Jehová. Hablaré de tus misericordias, hablaré de tus juicios, dice. Sí, o sea, cantaré a través de mi alabanza. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, le dice, es la segunda expresión. Y la tercera le dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Estos versículos, hermanos, tienen como propósito recordarnos precisamente el consejo de Dios, que debería ser siempre primero en nuestros pensamientos, en nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Antes de ponernos metas, antes de crear planes o tomar decisiones que afecten nuestro presente y futuro, deberíamos, hermanos, de considerar estas palabras y proponernos a lo mejor de nuestra capacidad a seguirlas antes de cualquier cosa. Amén. Considerar, hermanos, que Dios es Dios de misericordia, pero que Dios es también un Dios, ¿verdad?, justo. ¿Sí? En el cual tenemos que, hermanos, caminar, en los ojos del cual tenemos que caminar con rectitud de corazón. Amén. Habla de integridad, fíjese esto. Y ante esta oportunidad que usted y yo tenemos el día de hoy, ¿sí?, de considerar el consejo de Dios, hermanos, que nos presenta en Salmo 108, yo quiero recordarle que, al fin de cuentas, Dios siempre tiene propósitos, hermanos, y planes para nuestra vida. Amén. ¿Sí? Dios tiene grandes propósitos y planes para nuestras vidas. Y voy a mencionarles versículos bien conocidos, hermanos, que yo creo que nos sirven, ¿verdad? Muy comúnmente a usted y a mí a sentirnos amados por Dios, protegidos por Dios, hermanos, y también, ¿verdad?, planeados por Dios. Yo creo que no hay nada más hermoso para el ser humano, ¿verdad?, que pensar que usted y yo tenemos propósito. Tenemos plan, y que el plan, hermanos, no nació en nuestros padres, ¿verdad? Qué bueno que ellos nos planearon si lo hicieron así, ¿verdad? Por ahí algunos dicen que fueron accidentes, pero hermanos, en lo que corresponde a Dios, para Dios no existen los accidentes, ¿verdad? Dios, hermanos, planeó nuestra vida. Y yo creo que no hay nada más grande y hermoso que pensar y saber y estar seguros en nuestros corazones que usted y yo somos, hermanos, parte del propósito de Dios. Amén. Eso es hermoso, ¿verdad? Y nos dice Jeremías, le decía, versículos que usted y yo conocemos y nos gusta leerlos, ¿verdad? Dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, ¿verdad? En la Nueva Versión Internacional dice: afirma el Señor, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, dice la palabra, y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué hermoso saber que nuestra vida tiene propósito y nuestra vida, hermanos, tiene un futuro, ¿verdad? Y tenemos una esperanza de alcanzar el propósito de Dios. Es lo que está diciendo Jeremías acá. Esto es hermoso. Amén. Saber que nuestro Dios de propósito, aquel, hermanos, que nos engendró en el vientre de nuestra madre. Va a decir: el que me engendró fue mi papá. No, hermanos, fue Dios que permitió que usted llegar al vientre de su madre. Amén. El propósito de Dios. Dios estaba ahí dirigiendo, hermanos, la obra que Él estaba haciendo en mamá. ¿Sí? Y usted y yo somos el resultado. Y qué hermoso saber que este Dios, hermanos, que nos planeó, sabe bien los planes que tiene para nosotros. Él lo afirma, dice Jeremías: planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Así es que un cristiano no puede preocuparse de que no tiene futuro, hermanos. Si se preocupa tanto es porque le hace falta confiar un poquito más en su Dios. Amén, porque nuestro futuro está asegurado en sus manos, y con esto nos da la esperanza. Dios siempre, hermanos, planea las cosas. Podemos tener la seguridad que todo Dios lo planea, a diferencia de nosotros como humanos, que yo creo que muchas veces
Fallamos en la planeación. Y lo digo por mí, ¿verdad? Sí. Cada uno sabemos quiénes somos, ¿verdad? Pero sí podemos, hermanos, sí podemos estar completamente seguros que los pensamientos, los planes y acciones de Dios siempre tienen razón de ser. Siempre hay un propósito. Amén. Y su razón de ser, independientemente de las circunstancias, hermano. Se lo he mencionado, las circunstancias no determinan el propósito de nuestra vida. Las circunstancias no determinan cuánto voy a vivir yo en este tiempo, en mi tiempo. ¿Sí? El virus no determina, hermanos, mi propósito. Y es algo que usted y yo, hermanos, debemos cada día, hermanos, yo creo que recordárnoslos en nuestra oración y decir: mi propósito no termina con el COVID-19, a menos que Dios lo haya planeado. Mi propósito termina con Dios, hermanos. Comienza y termina con Dios. ¿Sí? Le decía, Dios no va a fallar en sus planes. Yo sé bien, dice el Señor, los planes que tengo para vosotros. Yo los conozco. Nadie me los cambia, ¿verdad? Dios, hermanos, es soberano y Él sabe hacer lo que hace y lo hace muy bien. Y yo sé que usted y yo somos testimonio de ello. Amén. Dios lo hizo muy bien a usted. Sí. Y su propósito de igual manera. Todo, hermanos, tiene razón, todo tiene propósito. Le decía de lo que Dios hace, independientemente de las circunstancias. El propósito de Dios, los planes de Dios son siempre para nuestro bien, nuestro bienestar. Amén. Hoy recitaba ahí, ¿verdad?, en un pequeño mensaje, ¿verdad?, recordando lo que me dice la palabra, ¿verdad? Aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén, porque los planes de Dios son siempre buenos, hermanos, independientemente de las circunstancias. Y usted y yo tenemos que repetirnos esto en nuestro corazón, hermanos, que independientemente de las circunstancias, el propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir. Amén. Es el propósito de Dios actuando en nosotros el día de hoy. Nuestras circunstancias, hermanos, dependen de Dios, no de las cosas que están sucediendo en este tiempo. Convénzase de eso. Termina diciendo el versículo, ¿verdad?, a fin de darles un futuro y una esperanza. Futuro y esperanza. El Hijo de Dios es hombre, hermanos, que tiene futuro y esperanza. Otra de las cosas que quiero recordarles acerca, hermanos, del propósito de Dios. Le estoy hablando del efecto. La causa es la promesa. La causa, hermanos, es el pacto que usted y yo hagamos. No estoy hablando de las promesas de Dios, sino estoy hablando de las promesas que usted y yo le hacemos a Dios. Del pacto o el compromiso que usted y yo le hacemos a Dios. ¿Sí? Eso es la causa. ¿Sí? Eso es lo que va a provocar que haya un efecto. Una causa produce un efecto. ¿Sí? Esa es la causa. El efecto, hermanos, es el propósito y la visión de Dios en nuestra vida. Pero le estoy recordando que Dios tiene planes para nosotros. Le estoy recordando lo que usted ya sabe, que los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad para nuestra vida. Y que Dios siempre va a tener planes para nosotros. Planes, decíamos, buenos. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios, hermanos, siempre serán para fines perfectos. Siempre. Otro versículo bien conocido, hermanos, Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y esto, hermanos, es clave en la causa para producir un efecto. Tenemos que transformar, hermanos, nuestro entendimiento. Tenemos que renovarlo, dice la Escritura, a través de lo conocido de Dios para poder ser transformados. ¿Por qué? Bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque es la única manera, hermanos, dice el apóstol, hermanos, en la carta a los romanos, de comprobar, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Es la única manera de poder comprobar, hermanos, la buena voluntad de Dios, que es, dice la Escritura, agradable y que es perfecta. Los propósitos de Dios siempre son para fines perfectos, hermanos. Dios no dice, a ver cómo me queda este asunto con esta persona, con este mi hijo. Pues ahí sí me queda más o menos bueno. No, hermanos, eso somos usted y yo. Amén. ¿Cuántos hemos hecho algo así más o menos? Pues ahí se va, pues ahí quedó, hombre. ¿Verdad? Pero Dios no, hermanos. Dios lo hace perfecto. Dios te hizo perfecto. Los planes para nuestra vida son perfectos. Amén. Y que el enemigo no quiera cambiar nuestra mente. Recuerde, usted y yo no nos renovamos con lo que nos dice el enemigo de nuestras almas. No renovamos nuestros pensamientos con los que nos dicen, ¿verdad? Cosas que para destrucción de nuestra vida. Nosotros renovamos nuestro pensamiento con su palabra. Y nada más que su palabra. Porque entonces seremos transformados, dice. Amén. Y comprenderemos la buena voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. Qué hermoso es esto, ¿no es cierto? La voluntad de Dios, hermanos, en sus propósitos para nuestra vida, le digo, son siempre perfectos. Pero no es, hermanos, o más bien sí es lamentable. ¿Y sabe qué le voy a decir que es lamentable? Que el cristiano de hoy, ¿sí?, siempre está debatiendo entre si vivir en la misericordia de Dios, se lo he mencionado, en la misericordia de Dios o vivir en la justicia de Dios. ¿Sí? Es triste, hermanos, ver que muchos rápidamente se acostumbran a vivir bajo la misericordia, que en otras palabras es la voluntad permisiva de Dios, como el salmista declara. Fíjese en el Salmo 51 lo que dice David. Hay muchos que se acostumbran, hermanos, a vivir con este pensamiento. Fíjese, Salmo 51 versículo 1 en adelante dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame más de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, dice. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tus juicios. Y hay, hermanos, muchos que se conforman en vivir en la misericordia de Dios y están ahí delante diciendo: por mi culpa y por mi culpa. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios permite, hermanos, que seamos faltos, ¿verdad? Pero no tenemos que vivir en ese, hermanos, en esa mentalidad. No porque Dios lo permita quiere decir que siempre tenemos que estar viviendo así. No. ¿Sí? Tenemos que aprender a vivir en la justicia de Dios, hermanos, que son vivir en sus promesas. Vivir en la voluntad perfecta de Dios, hermanos. ¿Y sabe qué es vivir en las justas promesas de Dios?
¿Sabe lo que es vivir en las justas promesas de Dios? Hermanos, Deuteronomio 28 nos da una idea, fíjese. Versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente, escuche esto, la voz de Dios, si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará, dice, sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, y bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Fíjese esto. Wow. No es lo mismo, hermanos, vivir en la misericordia que vivir en las promesas. No es lo mismo vivir en la misericordia que vivir en la justicia de Dios. Amén. Y decía el salmista: viviré en la misericordia, pero de la misericordia pasaré a la justicia. Y de tu misericordia cantaré porque eres misericordioso, pero también hablaré de tu justicia, Señor. Porque tú eres un Dios justo que cumple su palabra al pie de la letra. Amén. Y de esto cantaré, dice, y a ti yo cantaré, oh Dios. Amén. Vivir, hermanos, en la justicia de Dios, decía el salmista. Pero ¿sabe por qué muchos hermanos prefieren vivir bajo la misericordia que vivir bajo la justicia? Porque vivir, hermanos, bajo la justicia de Dios, que es vivir en la voluntad perfecta de Dios, conlleva un gran precio. Cuesta, hermanos. ¿Sí? Un precio que no todos están dispuestos a pagar. ¿Sabe qué es lo que cuesta? Kamach, obediencia, entrega y sacrificio. Obediencia, hermano. Obediencia. Es bien fácil, hermano. Uy, yo cuánto miro de veras. Sinceramente. Se lo digo porque se lo digo. Hay cosas que ni que no, ya me agarré cantinfleando. Coño, no sé cuántas veces miro gente, hermanos, bien convencida, poniendo, hermanos, ahí en los posts, ¿verdad? Ahí en sus Facebook y en sus redes sociales. Oh, que están convencidos de buscar a Dios, de agradar a Dios y de servir a Dios y de obedecer a Dios. Pero sus vidas dicen completamente lo contrario, no confían ni en Él. Óigame, yo miro a esta gente hasta como profetas de Dios, la verdad. Todas esas palabras, hombre, fluidez, yo miro fluidez ahí en los dedos, yo no sé. Pero su vida da de qué hablar. Discúlpeme, pero perdóneme. Da de qué hablar, hermano. Da mucho que desear. Qué hermoso que usted y yo podamos postear todas esas verdades del reino, hermano, y nos abrazáramos de ellas igualmente. Y pudiera, hermanos, los que nos conocen, dar testimonio de que lo que ponemos ahí, lo que estamos predicando, estamos viviendo todos los días. Amén. Qué hermoso será el día que todos los cristianos facebookeros, hermanos, que lo que ponen, viven también. Oh, yo confío en ti, Dios. Y más temerosos que el temor. Obediencia, entrega y sacrificio. Y más grande todavía, hermanos, porque todo esto es necesario para poder
seguir su dirección. Es necesario, hermanos, obedecer. Es necesario entregarnos y vivir nuestra vida sacrificada en el Señor. El Señor dice que Él está buscando y Él quiere sacrificio, hermanos. Os ruego, dice el apóstol, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto no es nada más que negarse a uno mismo, hermano. No crea que tenemos que andar haciendo que tal por mi culpa, ¿verdad? Y que subir de rodillas el cerro del cubilete, allá donde está el Cristo acá. Ahí nos tocó manejar, óigame, 24 minutos en subir y en carro. Ahí miraba yo a algunos ahí que iban ahí como que, ay Señor, pagando su manda, me imagino, no sé. Ese sacrificio no se refiere, amén, se refiere a negarnos a nosotros mismos. No es lo que tú piensas, lo que tú dices, no son tus ideas preconcebidas, es la palabra que ha nacido en ti a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios haciéndose vida en nosotros. Amén. Sí, hermanos, ¿para qué? Para obedecer su dirección o para seguir la dirección de Dios, ahora sí, a ciegas. No es fácil, no cualquiera sigue a Dios a ciegas. Hay muchos Tomases, hermanos, en la viña. Hasta de ahí salió, cosas similares a esa salió ese comentario, o esa expresión, ¿verdad? Hay todo en la viña del Señor, y que es cierto. Sí, ¿verdad? No todos quieren seguir a Dios a ciegas, hermanos. A mí no me siga a ciegas porque posiblemente yo me puedo equivocar, pero al Señor sí podemos seguirle a ciegas. Amén, si su palabra nos lo enseña, hermanos, usted y yo podemos seguir a ciegas. Óigame, hay tantas cosas que se inventan el día de hoy, hasta para dejar de tenerle fe a Dios, pero todo se lo ponen como si Dios lo hiciera, lo dijera, hermanos. Óigame, hay tantas maneras ahorita que cambian los santos, hermanos, por cualquier cochinero. Y a lo inmundo lo llaman santo. Sí. Seguir a Dios a ciegas, hermanos, como Abraham lo hizo. El Señor se le presenta a Abraham y le dice: vete de tu tierra y vete de tu parentela, vete de tu tierra, ahí donde tú conoces, lo que tú conoces. Cuando vivimos, andamos en el terreno, allá nos sentimos como que, no, pues aquí yo conozco, ¿verdad? Salimos del terreno como andábamos allá y de repente, oye, pues no sabe uno si que eso puede suceder aquí, o por dónde es, o para dónde, ¿verdad? Aquel tiene cara de malandro, no lo conozco. En el terreno yo me siento a gusto, ¿no? Aunque ya sean conocidos, ¿verdad? Los conocidos, vete de tu tierra, le dice. Vete de tu parentela, le dice, o sea, de tu zona de seguridad, de tu zona de confort. Sal de ahí, le dice a Abraham. Sí, sal de ahí y de la casa de tu padre, de la zona de tu confort ahí, a la tierra que yo te mostraré. Te mostraré. Ve agarrando camino, yo te voy a mostrar mi plan y mi propósito. No le dijo: mira, te voy a llevar allá y allá vas a tener exactamente aquí abajo de una enramada, pasando el río de Jaboc, y luego subes más para arriba y pasas Galat, y más adelante, ¿verdad? Ya vas a bajar allá y cruzando el río Jordán, entonces ahí está la tierra. No, hermano, no le dijo así. No le dijo así. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, dice, la tierra que yo te mostraré. Esto es vivir en la voluntad perfecta de Dios. Esto es vivir en la voluntad perfecta de Dios, hermanos. ¿Sí? Ahora, para hacerlo más intrigado, le descifro que versículo 2 de Salmo 101, hermano. Dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad
de mi corazón, dice, andaré en medio de mi casa. ¿Sí? Para poder entender su camino, hermanos, que es perfecto, nos habla la Escritura, necesitamos integridad de corazón. Necesitamos integridad de corazón. Híjole, ya se puso difícil ahí, ¿no? Integridad de corazón, dice el salmista. ¿En dónde, hermano? ¿En dónde? En medio de mi casa, está diciendo. O sea, sé que voy a ser íntegro. ¿Sí? En medio de mi casa. ¿Y sabe qué es lo que están expresando estos versículos, hermanos? O lo que está expresando es en un contexto de sinceridad transparente. ¿Por qué? ¿Por qué sinceridad transparente? Porque es ahí en la casa donde mejor me conocen. Es ahí en mi casa donde saben cómo somos, hermanos, realmente. ¿Verdad que sí? Por eso dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No de tu casa. Hay muchos que son íntegros en la iglesia nada más. En la casa de Dios y wow. Oiga, el hermano, mira qué maduro ya. Siervazo de Dios, el copastor de la iglesia o el pastor de la iglesia. Y allá en su casa la sangre de Cristo tiene poder. Y expresiones como esa, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. ¿No? Y hasta de vampiro, órale. Vete a Satanás, ¿no? En la integridad de su casa, una sinceridad transparente, hermanos, está haciendo referencia a la palabra. Que nuestra decisión de poner a Dios, hermanos, como el Señor de nuestra vida, sea realmente eso, una decisión de un corazón íntegro, tanto en lo público como en lo privado. Le pongo pausa. Digo. Permítame un segundo, hermanos. Comerciales. Vaya al baño, corra. Muy importante que la iglesia escuche. Estoy jugando, no se me vaya. ¿No? Ay, Señor, ese internet. Amén. ¿Le sigo o le paro, hermano? ¿Le seguimos? Gloria al Señor, ¿verdad? Para poder entender, hermanos, su camino, que es perfecto, nos enseña la Biblia, necesitamos integridad de corazón y necesitamos ser íntegros, hermanos, en medio de nuestra casa, ser sinceros, y nuestra sinceridad debe de ser una sinceridad transparente ahí en casa, ahí donde nos conocen de verdad. Y que nuestra decisión, hermanos, de poner a Dios como el Señor de nuestra vida sea realmente eso. ¿Sí? Que realmente pongamos a Dios, hermanos, como Señor de nuestra vida. Una decisión, le decía, de un corazón íntegro, tanto en lo público como en lo privado. Una decisión de sinceridad transparente. Y yo le he mencionado, hermanos, la diferencia que hay, ¿verdad que sí? Se la he mencionado varias veces. La diferencia que hay entre la honestidad y la integridad. Y creo que siempre lo voy a mencionar cuando hable del tema. Honestidad es creer que estamos haciendo lo correcto. Es pensar que es que yo pensaba. Eso es común, ¿verdad? Esa expresión, es que yo pensaba que era de esta manera, o es que yo creía. Sí, eso es honestidad. Pero integridad, hermanos, la integridad de corazón es saber
es conocer que estamos haciendo lo correcto. No es que yo pensaba o que yo creía, es que yo sé que esto es lo correcto, que yo sé que esto es incorrecto, que yo no puedo estar haciendo esto, que yo sé, ¿verdad? Yo conozco porque he conocido a Dios que esta es la manera que yo debo de vivir. Obediencia, entrega y sacrificio. Aunque me cueste, aunque esta carne se me ponga rejega, yo sé que necesito ir a la iglesia, que la carne no quiera ir. Amén. Sí, hermanos, haga lo correcto, sea íntegro de corazón. Es que yo pensaba que no piense, sepa. No podemos estar pensando y guiar nuestra vida, hermanos, por lo que pensamos y por lo que creemos. Perdóneme, discúlpeme, pero no creamos que así estamos agradando a Dios, porque nos vivimos, hermanos, o nos movemos haciendo lo que pensamos y lo que creemos. Muchos van a llegar allá a la presencia de Dios a decirle: Señor, es que yo creía que echando fuera demonios, que hablando de ti, Dios, que sanando enfermos, Señor, que posteando que tú eres poderoso, grande, amoroso. Creí yo que así me iba a ganar el cielo, Señor. No, hermano. Hay diferencia entre honestidad e integridad. El cristiano, el hijo de Dios, tiene que ser íntegro. Tiene que conocer que está viviendo todos los días haciendo lo correcto. Amén. Es lo que está diciendo ahí, hermanos, el salmista. Yo no voy a vivir de otra manera, Señor. Dice: yo entenderé el camino de la perfección. Fíjese esto. Yo voy a entender el camino de la perfección, Señor, cuando vengas a mí. Porque en la integridad de mi corazón, dice ahí, en mi sinceridad transparente, andaré en medio del mundo. Amén. Viviré mi vida en mi sinceridad transparente, Señor, haciendo lo correcto. Como conocemos, lo vuelvo a mencionar, conociendo su palabra. Amén. Conociendo su palabra, hermanos. Esto es un llamado a recibir, hermanos, con sinceridad transparente su palabra, diciéndole al Señor: enséñame diariamente a seguir tus caminos, Dios, y haz que todos los días pueda yo vivir en tu voluntad. Enséñame primeramente a seguir tus caminos diariamente, Dios, y haz todos los días tu voluntad en mí. Isaías 55, hermanos, con esto termino. Versículo del 7 al 9. Dice Isaías, mire ahí, Isaías 55, de 7 al 9. Bien importante esto, hermanos, fíjese. Le está diciendo al honesto aquí. No le está hablando al íntegro, le está diciendo al honesto. Ok. Le está diciendo: mira, honesto, tú que eres honesto, tú que crees que haces lo correcto, tú que piensas que estás bien viviendo tu vida cristiana de esta manera. Te está diciendo: deje el impío su camino. Amén, hermanos. No se trata de honestidad, hermanos. Una vez más, tengo que repetirle: el cristiano no puede vivir en honestidad. El cristiano tiene que vivir en integridad todos los días, hermano. Y si somos honestos, el Señor nos está diciendo: tú que eres honesto, tú que piensas que estás haciendo lo correcto, deja tu camino impío y el hombre inicuo tus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Porque mis pensamientos, mire el Señor, hermanos, hablando, dice: no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, y más alto que vuestros caminos mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Vamos, hermanos, ustedes y yo tenemos que vivir en la integridad de nuestro corazón, de la misericordia en Dios. Dice el Salmo 101:1. De la misericordia, hermanos, tenemos que hacer declaración de justicia. Usted y yo, hermanos, ya no debemos de vivir en la misericordia de Dios. ¿Sí? Usted y yo debemos aprender a vivir en la justicia de Dios. Ya no vivir, hermanos, en la voluntad permisiva de Dios. Vivir en la voluntad perfecta de Dios. Ya no vivir en lo que, bueno, pues si Dios tiene misericordia de mí. No, vivir en sus promesas. Tú me prometiste, Señor, y yo estoy viviendo, Señor, tu palabra. Y estoy esforzándome cada día, Señor, por agradarte a ti. Yo necesito vivir en tus promesas. Amén. El cristiano necesita, hermanos, caminar así para poder entonces, dice ahí, si yo, hermanos, permito que mi alma y mi cuerpo, mi espíritu conoce la voluntad de Dios, pero el conflicto es mi alma y mi cuerpo muchas veces. El cuerpo siempre, ¿verdad? Pero mi alma muchas veces va a tener ese problema, que va a pensar que está bien. Y ahí va a estar quieto, ahí va a estar, hermanos, despegado, pensando que está bien. El alma así es. Dice la Biblia que el corazón es engañoso. Pero aquí nos dice el salmista: mira, pasemos de la misericordia a la justicia. Si tú y yo pasamos de la misericordia a la justicia, dice, entonces, dice, entenderemos el camino de la perfección. Pero tenemos que salir de la misericordia, hermanos. Tenemos que salir del conformismo. Tenemos que salir de la voluntad permisiva de Dios y entrar en su voluntad perfecta. Salir de la misericordia y entrar a la justicia de Dios. Porque, hermanos, al final de cuentas, mire, al final de los tiempos ya no va a contar la misericordia, va a contar la justicia de Dios. Porque Dios es un Dios justo. La misericordia solamente es una transición. Es una transición nada más, hermanos. Si usted y yo tenemos que darnos cuenta de eso, por favor, iglesia, tenemos que despertar. La misericordia de Dios es solamente una transición de pecado a ser justo. Es para salir del pecado a ser justo. Para eso nos sirve la misericordia. Vivimos de pecado y de pecado, hermanos, pedimos perdón y entramos a vivir en la misericordia de Dios. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que salir de la misericordia y vivir en la justicia de Dios. Ya no vivir, hermanos, de la voluntad permisiva de Dios, porque Dios permite, sino vivir en la voluntad perfecta. Porque cuando lleguemos a su presencia dirá: buen siervo y fiel, justo. En lo poco fuiste justo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Estado de pecado, estado de misericordia, estado de justicia. Tenemos que salir de la misericordia, iglesia. Por favor. Ahora sí, como decía el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, por lo que más quieran, escúchame. Tienes que salir de vivir de la misericordia. Sí, ya reconociste a Jesús como tu Salvador, pero no puedes conformarte a vivir en la voluntad permisiva de Dios, en la misericordia de Dios. Tienes que empezar a vivir en su justicia, caminando, hermanos, en su palabra, prometiéndole al Señor. Porque la promesa y el pacto que tú le hagas a Dios va a resultar en tu propósito y visión.
la visión de nuestra vida. Y créanme, usted y yo sin propósito y visión no somos nada, hermanos. Amén. Así es que vamos prometiéndole al Señor que cantaremos de su misericordia y de su justicia, porque entonces entenderemos su camino, el camino de la perfección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la integridad de nuestro corazón caminaremos todos los días, en medio de nuestra sinceridad transparente, en medio de nuestra casa, dice. Amén. Cierre sus ojos y dígale a Dios: Dios, ayúdame. Vamos, dígale ahí. Dígale: Dios, ayúdame a salir de tu misericordia y empezar a vivir en tus promesas. Ayúdame a salir del conformismo de vivir en tu voluntad permisiva y empezar a vivir en tu voluntad perfecta. Señor, entiendo que hay diferencia entre vivir en la misericordia y la justicia, y que necesito sacudirme y salir de vivir una vida en misericordia y empezar a vivir una vida en tu justicia, Dios. Vamos, dígale: Dios, enséñame a vivir así, Dios. Ayúdame a entender, Señor, tus pensamientos, Dios. Ayúdame a conocer tus pensamientos, Dios, y a entenderlos. Ayúdame a saber, Señor, que necesito conocer que ya no es suficiente con pensar, que el pensar y el creer ya no me van a llevar a ningún lado, que necesito conocer y dejar de vivir en honestidad y empezar a vivir en integridad de corazón. Hago porque sé que tengo que hacer, dejo de hacer porque sé que tengo que dejar de hacer esto y lo otro. Salgo de vivir, Señor, de tu voluntad permisiva y empiezo a vivir en tu voluntad perfecta. Salgo de vivir en la misericordia de Dios y empiezo a vivir en sus promesas. Salgo de vivir de la misericordia y empiezo a vivir en la justicia de Dios. Oh, hermoso Dios, enséñanos, papá, a vivir, Señor, en tus propósitos, en tus planes perfectos, en tus planes bien trazados, Dios. Cada día, hermoso. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor, digno de gloria. Digno de gloria eres, Dios. Oh, exaltado es tu nombre, Señor. Es imposible no darte la gloria y no darte las gracias, Señor, por tu hermosa revelación que das a través de tu palabra. Porque aclara nuestros pensamientos, Dios, y nos ayudas a entender justicia, a entender tus pensamientos, amado. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Padre precioso, Señor.